Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. El pasado 30 de agosto partió de este mundo el Dr. Arnoldo Kraus, médico, escritor y pensador indispensable. Su voz, lúcida y cercana, iluminó durante años los dilemas más profundos y urgentes de la medicina contemporánea. Fue un observador sensible de la fragilidad humana y un testigo comprometido con los tiempos que nos tocaron vivir. Muy pronto dedicaremos un programa entero para honrar su legado y adentrarnos en su obra. Hoy, sin embargo, queremos recordarlo compartiendo una conversación que sostuvimos con él en enero de 2021, en medio de la segunda ola de la pandemia de COVID-19, cuando la incertidumbre y la esperanza convivían día a día. Antes de escucharle nuevamente, abrimos este espacio con un mensaje del Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del PUIRE, coordinador académico de esta serie, y sobre todo amigo y colaborador cercano de Arnoldo Kraus, quien nos envía unas palabras a propósito de su partida. Arnoldo fue un médico comprometido por completo con los enfermos, con los avatares de la enfermedad y con la muerte como destino irrevocable. Fue en el tránsito hacia la muerte y el evento en sí mismo donde dedicó una detallada y amplia reflexión que expresó en multitud de libros, ensayos, relatos y artículos. Fue un escritor elegante y claro. Su principal interés durante décadas fue la bioética, a donde llegó, como muchos de nosotros, influido en parte por Rubén Lisker y Rui Pérez Tamayo, convirtiéndose en un tenaz bioeticista, propiamente un guerrero. Y estoy cierto que nos hará falta, estoy cierto que lo vamos a extrañar y le deseamos descanso. Esta es una retransmisión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a platicar con el doctor Arnoldo Kraus. Él es médico, escritor, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro del Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio de Bioética. Colabora cada semana en el periódico El Universal y mensualmente en la revista Nexos. Y entre sus libros destaca Decirse adiós en el 2015 y La morada infinita, entender la vida y pensar la muerte del 2019. Y justamente a propósito de su último libro, se llama Bitácora de mi pandemia, es que lo invitamos para que pues, nos comparta un poco las reflexiones que ahí plasmó y nos ayude también a entender este inmenso fenómeno de la pandemia. Así que, primero que nada, bienvenido Arnoldo a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Mauricio, y caray, me pones en aprietos cuando dices que a ver si les puedo ayudar a entender este fenómeno terrible. Bueno, gracias. A ver qué logramos entre nosotros. Tú tienes una muy amplia productividad en pensando sobre la salud, escribiendo siempre sobre los temas más importantes de la medicina, la relación médico-paciente, el final de la vida, la bioética, y de pronto un fenómeno como este que estamos viviendo de la pandemia, la cuarentena, una auténtica crisis sanitaria, suena de pronto como una oportunidad súper rica de oportunidades para un escritor como tú. ¿Me equivoco o más o menos encontraste algo así? No, gracias, Mauricio, no, gracias, lo dices bien. A partir de febrero o marzo, que el año pasado, cuando pues trabajé menos, al igual que todos, por confinamiento, por estar más encerrado en la casa,
ya no trabajo en hospitales de gobierno, solo hago medicina privada y la UNAM estoy en un par de sitios que trabajo, empezó en cierta forma no a sobrarme tiempo, pero sí a darme cuenta de que había un binomio, como tú dices, que me caía, lo voy a decir muy feo, como anillo al dedo. El binomio era lo que sucedía con la pandemia, que en aquella época no sabíamos prácticamente nada, ahora sabemos más, y esa afición que tengo grande de escribir. Así que decidí que podría ser una buena oportunidad de empezar a reflexionar sobre el binomio salud y escritura, y cuando inicié mis textos, yo no pensé que acabaría en un libro, Mauricio. Escribía para mí, como mucha gente lo hace cuando escribe para uno. Lo vas mencionando en el texto y en mucho de lo que has escrito en artículos y en otros textos, tienes siempre este gusto por hacer pensar en que los problemas son derivados de mucho de las actividades del hombre, y en este caso en particular sí podríamos decir que las actividades desmedidas, ¿no? La invasión de ecosistemas, la hiperconectividad, los viajes, tantísima gente viajando, moviéndose, la sobreconcentración en grandes ciudades, en grandes centros de trabajo, eso, pues aquí en eso encontró este virus nuevo el momento ideal para transmitirse tanto como lo está encontrando, ¿no? Bien, Mauricio, es correcto lo que dices, y tú mencionaste que me interesa la bioética. La bioética, si la tengo que definir en una forma sencilla, diría, es la ciencia de la supervivencia del ser humano, de la sociedad y del mundo. Así hablaré yo de la bioética. Tú has participado con nosotros, afortunadamente, en este seminario que codirijo con Samuel Ponce de León, el Seminario Permanente de Bioética, en donde tratamos muchos tipos de temas, no médicos, sino de bioética en general. Ahora que mencionas las referencias a las cuales hiciste alusión, y yo agregué la palabra supervivencia a lo que tú comentas, creo que no hay ningún estudio, Mauricio, me corriges por favor, en donde se demuestre con un 100% de certeza que el problema de la emergencia del virus es por los destrozos que hemos hecho a la naturaleza. Aldo Leopold, uno de los fundadores de la bioética, decía hace 70 años, Mauricio, auditorio, que el ser humano es el cáncer de la Tierra. Esto lo dijo hace 70 años y tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Yo no podría asegurar, me corriges, repito, que el virus sea directamente causado por la destrucción que hemos hecho de nuestro hábitat, pero de que estamos pagando en diferentes formas, en diversos tintes y magnitudes, la destrucción que hemos hecho de nuestra casa, sí, lo aseguro, lo puedo asegurar. Lo que sí está documentado es justamente acercarnos a hábitats silvestres, poner animales domésticos cerca de animales silvestres, ¿no? Acelerar la evolución de los virus, justamente por la modificación de nichos ecológicos, se concentran más los animales, ¿no? Y además, esto que describo de pues la movilidad, o sea, vimos cómo se fue la epidemia inmediatamente a Europa y a los sitios donde estaba más conectado esta región de China, Wuhan, donde empezó el problema, y vimos inmediatamente Nueva York, Washington, ¿no? California, que son los sitios conectados por aviones, ¿no? Y que ahí se sembró la epidemia en los otros países, y pues también los sitios más poblados donde prendió más, ¿no? O sea, como justo este estilo de vida moderno, pues ahí encontró el momento perfecto para la transmisión, y ya no digamos las comorbilidades, que sería otro punto que me gustaría que lo reflexionáramos, ¿no? Las comorbilidades las veíamos como de lejitos, como algo naturalito de enfermedades crónico-degenerativas, pero este virus vino a cobrar una factura terrible con las comorbilidades. Te comento, Mauricio, sí, la mitad de mi práctica es como reumatólogo y la otra mitad de mi práctica es como medicina interna. Entonces tengo una visión, voy a decir modestamente, amplia de lo que es la medicina interna, y tú hablaste de comorbilidades, y en un inicio se hablaba de diabetes mellitus, se hablaba de hipertensión arterial, se hablaba de obesidad, de cáncer o de pacientes que tomaban medicamentos que les llamamos
inmunomoduladores o medicamentos para paliar el cáncer o tratar el cáncer que disminuyen las defensas. Eso fue en un principio y se tomó mucho en cuenta. También se dijo que no habría que tomar ibuprofeno y otras cosas que se han ido desmintiendo. De que la población vulnerable tiene más posibilidades de desarrollar COVID en forma más agresiva y mortal, es cierto, Mauricio, pero conforme ha ido avanzando la pandemia, hemos visto que esta pandemia se asocia a lo que yo he llamado la pandemia de la pobreza. En México no lo sé, me encantaría saberlo, pero desafortunadamente creo muy poco en las estadísticas gubernamentales. Me encantaría saber, Mauricio, cuántas personas menores de 40 años han muerto y cuántas personas de estas menores de 40 están en los cuadros que llamamos de pobreza o de miseria. Sabemos que es muy alta en México la afectación de positividad o de muerte en población pobre. Entonces, lo que tú dijiste y yo repetí de la cronicidad es veraz, pero eso también ha ido modificándose, Mauricio. No sé si tú tengas el dato, nuevamente, si lo tienes, ayúdame. Sería muy interesante saber cuántos pobres han muerto en México, cuántos son menores de 40, cuántos viven en un cuarto de 5x5 y todos se contaminan y se mueren. Eso no lo podemos olvidar, porque nuestro país recibió al coronavirus ya muy pobre. 1 de cada 2 mexicanos, o quizás más, son pobres o están en la miseria, y eso es fundamental cuando estamos hablando de una pandemia. Claro, de hecho el punto es crucial, porque la pobreza primero hace que no te puedas guardar cuando te dicen quédate en tu casa, pero además claro, también cuando la gente se enferma, hay muchos que tienen que seguir saliendo, tienen que seguir trabajando y no tienen medios para la atención, no tienen, en algunos casos la cultura de la salud está también trastocada, el acceso a los servicios de salud no les queda completamente claro y eso retrasa la atención, aumenta las complicaciones y pues pega por triple, ¿no? Hemos visto gente que ha podido quedarse muchos meses, que incluso reprocha a los que tienen que salir como si fuera como por gusto. Y es pues doblemente trágico eso, no se pueden quedar porque tienen que salir a trabajar, pero además luego no se pueden quedar aún enfermos porque tienen que seguir saliendo a trabajar. Entonces sí hay un efecto pues, devastador de la pobreza, que también no se ve que se haya hecho mucho para eso, ¿no? Como que hubiera sido bien no sé si una especie de salario mensual universal para que todo el mundo se pudiera quedar en su casa, ¿no? Bueno, en Estados Unidos lo hicieron, eran $600 al mes, que no es mucho, por supuesto, pero lo hicieron. Y mira, Mauricio, yo creo que entre los periódicos en donde he escrito, antes era La Jornada, ahora afortunadamente ya no es La Jornada, es El Universal, Letras Libres y Nexos, yo creo que he escrito más de 2,500 artículos, Mauricio. Y yo creo que en esa cantidad de artículos he mencionado, no sé, 100 veces, digo un número por decirlo, que el peor binomio que pueda haber, Mauricio, es ser pobre y ser enfermo. Ese es un binomio devastador. Y en México, lamentablemente, el gobierno que sea PRI, PAN, Morena, no ha logrado mejorar ni subsanar este fenómeno de la pobreza. Y ese binomio, lo vuelvo a repetir, ser pobre y ser enfermo es terrible. Entonces la pandemia nos cayó en un país bastante dañado, con un nivel de pobreza muy grande, con un nivel de disfuncionalidad hospitalaria enorme, que se ha visto ahora más que antes la ineficacia de nuestros hospitales, que ahora no culparía al gobierno actual, culparía por supuesto a la herencia de todos los gobiernos previos. Pero dejo ese mensaje, Mauricio, ser pobre y ser enfermo es devastador. También me gustaría invitarte a pensar cómo será que vamos a construir lo nuevo normal. Además, tomando en cuenta esto de que el problema fue tanta desigualdad, tanta inequidad, tanta injusticia social, tanta contaminación, tanta cosa mal hecha, eso no queremos que esté en la nueva normalidad, ¿no? Bueno, Mauricio, yo también señalo muchas veces que México es un país muy enfermo y estamos muy enfermos en muchos rubros. Y a mucha gente le pregunto, con toda la neutralidad posible, lo hago con frecuencia porque yo platico mucho con pacientes y amigos, que me digan algunas notas
o señalamientos o espacios para ser optimistas, para estar contentos en el México actual de enero 2021, diciembre 2020, noviembre 2020, y a la gente le cuesta mucho trabajo buscar algo de júbilo, algo de alegría. Es triste lo que digo, es muy triste, Mauricio. Este tema de la normalidad al cual haces tu alusión, pues tiene muchísimos bemoles, muchísimos. Yo podría decir ahorita 4 o 5 ideas que se me ocurren. Una es la forma en que moría y muere la gente en el hospital. Gente que no estaba enferma y que de repente enfermó y que muere en un aislamiento absoluto sin darse cuenta que van a morir porque no estaban enfermos y sin que sus allegados tengan la oportunidad de estar con ellos. Aquí México es un país en donde la familia afortunadamente existe y en donde acompañar a morir todavía es, afortunadamente, repito, una situación bella de nuestro país, pero no han podido acompañar a sus personas a morir y no han iniciado el duelo y nunca lo van a terminar, no sé si nunca, pero les va a tardar mucho en terminar un duelo que no tuvieron tiempo de iniciarlo. Eso es parte de nuestra normalidad ahora, Mauricio, pero es una normalidad anormal. Pensemos en los niños que están con suerte, tú ya dijiste, vamos a dividir a la población entre aquellos que pueden encerrarse en casa y seguir comiendo y aquellos que no pueden encerrarse en casa porque no tienen cómo comer. Allá son 2 mundos, son 2 realidades. Yo no puedo culpar de no confinarse a quien tiene que comer y conseguir la comida no para la próxima semana, sino para mañana o para pasado, que ahora la pobreza se ha incrementado grandemente y se va a incrementar más. Este año va a ser más difícil, yo pienso, por la pobreza que por la pandemia viral que nos está azotando. ¿Qué pasará con los chiquitos que no están socializando? Cuando tú ves a los padres que hablan de sus chiquitos de 4, 5, 6, 7 años que no van a la escuela, los afortunados que pueden tomar clases vía Zoom o vía, como pueden hacerlo los profesores, pero sin socializar, son chiquitos que van a cambiar. Yo platico con los padres y me han contado cuando llevan a sus chiquitos al consultorio, nada más por acompañarlos, que no tienen dónde dejar a sus chiquitos de 3, 4 años, literalmente me dicen que cuando ven un niño en la calle se emocionan. Sí lo creo, no creo que estén exagerando, se emocionan porque ya no tienen qué hacer. No sé cómo fue tu época, Mauricio, de primaria y secundaria. La mía, yo era un gran burro, Mauricio, pero yo fui en esa época a la escuela a jugar, a socializar, a crecer con mis amigos, a hacer travesuras y a socializar. El estudio era importante, pero era mucho más importante el contacto humano. Sí, hemos corroborado el papel socializador de las escuelas y en efecto, ¿qué va a pasar con, sobre todo de algunas edades críticas, ¿no? Los bebés más chicos, los niños más pequeñitos de 2 años que comienzan en serio con sus primeros contactos sociales entre pares en las guarderías y ya llevan un año sin tener esa oportunidad. Exacto, ya llevan un año, ¿no? Y conviviendo solo con adultos, probablemente con los mismos adultos, con los recursos que tengan, porque tampoco, o sea, se ha forzado esta convivencia, ¿no? Entre las familias, las parejas, los papás con los hijos, ¿no? Y no todos tienen elementos intelectuales, afectivos. Dividimos a los pobres y a los ricos, pero también los que tienen una buena situación económica y la madre trabajaba y el padre trabajaba, pues no quieren estar todo el día con sus chiquitos, no quieren, no están acostumbrados a eso. Tenían su chamba y tenían algo que hacer. También pierden la paciencia. Los profesores tienen, yo digo que muy pocas oportunidades de enseñar. Yo no los criticaría a los profesores, para nada, los admiraría, al igual que a los residentes. Pero bueno, uno va a la escuela a tocar, a palpar, a ver, y eso ya no se está haciendo ahora. Los chiquitos que ya llevan más de un año encerrados, en edades vitales, tú dijiste 2, 3, 4 años, pues están perdiendo un año de oro, un año en que van formándose como seres humanos, y no exagero nada, Mauricio, y agrego una tercera cosa. Ya hablé del duelo, ya hablé de los chiquitos, hablemos de la soledad de los viejos. Otra vez, México es un país lindo, la gente, los seres humanos en México son lindos. ¿Qué se hace con los viejos que están aislados, que no ven a su gente, que se asoman al balcón a decir hola? ¿Qué se hace con ellos? ¿Cuál va a ser su situación actual? Yo estoy seguro que se van a describir este año
una cantidad de síndromes derivados de estos elementos que estoy diciendo, y hay más elementos para confundirnos, Mauricio, que sería el nivel de noticia diario. ¿Cuál es una noticia falsa, un fake news? ¿Cuál es una noticia real? Es inmensamente complicado diferenciar entre lo real y lo real. Lo es para ti, que eres médico y lees, lo es para mí, que soy médico y leo, y de repente me quedo todo confundido. ¿A qué le creo? ¿A qué no le creo? No, En sí, fin, sí. eso A veces yo me descubro viendo que yo estoy confundido, ¿no? Y tengo acceso a muchísima información y tengo capacidad de discernir, y no pienso en gente que solo oye un medio o que está escuchando una interpretación. Y también, regresando un poco al nivel macro del país, estaba el país súper polarizado, y se ha reflejado esa polarización en el discurso que ha construido la narrativa de la epidemia, ¿no? Y todo se busca dividir en a favor o en contra, en buenos y malos, y de pronto perdemos el foco, que es el virus, perdemos la atención de conducirnos contra el virus, y entonces ya están contra el funcionario fulano, ya están contra la institución perengana, ya están contra... Y entonces se distrae, se polariza, se siembra descontento, desconfianza, fenómeno que ha dañado muchísimo. Eso, salirse del discurso técnico en todos, ha salido carísimo para la comunicación del riesgo. Esta pequeña bitácora, Mauricio, que me imagino que la leíste toda, o casi toda, no importa, tiene muchas entradas que son muy políticas. Muchas entradas hablan de política, de la política de México y el mundo, del mal manejo de la información, de las mentiras gubernamentales, de la desinformación y transformación de la realidad. En México hemos sido campeones para decir cosas que no son realmente lo que sucedían, y es politizar una pandemia. Sí, las pandemias se politizan. Hay que ver toda la historia de las epidemias y pandemias en el mundo. Tienen una dosis de politización importante. Yo no creo que no hay países idóneos que hayan tratado bien la pandemia. Tendría que hablar de Japón, tendría que señalar a Nueva Zelanda, a Corea del Sur, a Alemania en un principio, no sé quién más. Dije 4 países, no sé, no hay mucho más. Pero cuando ves lo que ha sucedido, Mauricio, y aquí vienen problemas muy graves, cuando ves cómo empezó en Italia el número de muertos, cuando recordamos que no había cómo incinerar a la gente, tenían que llevarla a pueblos vecinos, cuando recordamos lo que pasaba en los hospitales en España, que la gente ya no cabía y los viejos morían en los asilos, cuando recordamos gestos humanos bellos que a alguna hora salían en Italia y en España a aplaudirle al personal médico, cuando leemos las estadísticas, Mauricio, de muertos médicos o paramédicos o personal de salud, que lamentablemente, hasta donde yo leo, hay 2 artículos recientes, uno de diciembre 30, en donde citan a Samuel Ponce de León, que es conmigo trabaja, del British Medical Journal. Para el público les informo que es una revista muy respetada, y otra de la revista The Lancet, en septiembre de 2020, en donde ambas revistas hablan del número del personal médico que ha muerto en México. Somos el país líder de muertos en personal médico. Todas estas circunstancias que voy diciendo hacen que parte de mi bitácora, 20%, no lo sé, esté muy politizada, y no hay cómo no politizar una pandemia en donde nos vuelva a dividir a la población entre ricos y pobres. Es innegable, Mauricio. Sería sensacional conocer un estudio, Mauricio, quizás lo hay en camino, de quiénes mueren en la pandemia. Mira, te podría decir que algún paciente mío que tiene agencias funerarias en las colonias periféricas de la Ciudad de México aumentaron sus servicios del año 2019 a lo que corrió de 2020, lo duplicaron y casi triplicaron el número de servicios funerarios en colonias pobres. Me gustaría cerrar, Arnoldo, con unas preguntas más personales. Si tú te imaginaste estar en esto, ¿en algún momento te has sentido vulnerable? ¿Te has sentido amenazado por el fenómeno, tú como individuo, de decir, híjole, me da esto y me muero? Debo decirte que miedo no tengo. Yo sigo yendo diario al hospital, y
pacientes, varios acaban teniendo coronavirus. Miedo como tal no tengo, pero la sensación de que estamos muy amenazados, y yo me incluyo en la lista, y siempre pienso que puedo tener COVID, pues aunque miedo no es la palabra, sí estoy muy, muy consciente de mi vulnerabilidad por edad, no tengo enfermedades, pero como dije, se mueren gentes de 35 y 40 años completamente sanos. Sí tengo buenas partes del día en mi cabeza, porque me preguntan mucho, Mauricio, los pacientes, como internista, decía que qué pienso del COVID. Pues sí, la palabra COVID me ronda todos los días, ¿Te imaginaste estar en esto? No, en una entrevista que me hicieron, comenté que, y es la palabra correcta para mí, que este virus nos ha desnudado como especie, Mauricio. Nos ha desnudado y ha mostrado cuán frágiles somos. Durante la pandemia ya mandamos cohetes a la luna y la biología molecular ha crecido mucho. Y tenemos vacunas en tiempo récord, corrígeme, 3 vacunas con un 90% de eficacia, es algo tremendo. Habla de la gran ciencia, de los grandes cerebros dedicados a estos. Yo creo que nunca ha habido en un periodo de 9, 10 meses 3 vacunas con 90% de eficacia. Eso es altísimo, eso es tremendo. ¿No? Y vienen más muy pronto. Pero, Mauricio, ¿por qué no nos adelantamos? ¿Por qué no hacemos algo para que esto no suceda? En la última década ha habido muchas epidemias, tú lo sabes mejor que yo. Pues, no sé si habría manera de saber esto. Yo pienso que la cuestión preventiva y la cuestión de adelantarnos e incluso estos señalamientos que se hicieron de este gran mecenas, este gran altruista, se me va el nombre, caray, que adelantó que vendría una pandemia muy importante. Este mecenas que aporta mucho. Bill Gates. Hay un video que ya corrió por todo, y sí lo dijo. Sí lo dijo. Mayo de 2019, Creo que antes, pero dijo que venía algo. Dijo, está bien. Bill Gates lo dijo, ¿no? Y yo creo que muchos científicos también estaban aguardándolo. Sí. En medio de esta desgracia celebro que te sentaste, escribiste esta bitácora. Arnoldo Kraus, médico y escritor, muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0. Gracias, Mauricio, gracias por la invitación. Y lamentablemente te diré que sí, pronto podría parecer, no va a ser así, pero una bitácora número 2, pues sí, hay material para escribirla. Tristemente lo digo, hay mucho material para escribirla. Así es. Pues con esto nos vamos. Yo soy Mauricio Rodríguez, muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos sintonizamos la próxima semana. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE. Coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora.